La carta a los filipenses, carta de Pablo a los filipenses, el capítulo 2. Estaremos exponiendo en esta mañana los versículos 9 al 11. Versículos 9, 10 y 11. Así que lea junto conmigo esta breve porción. En el nombre del Señor. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendícelo profundamente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Es importante cuando en una larga porción de las Escrituras hay algunas conexiones de manera gramatical. Es probable que algunos no puedan entender a qué me refiero cuando menciono la palabra gramatical o gramática. La gramática es una rama de las Escrituras, no importa cuál, que le pone orden a los textos, y estos nos permite poder entender mucho mejor a la hora de uno estudiar un texto, no importa qué tipo de texto sea, desde la Biblia hasta un texto informativo, un periódico, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero enfocarle es que cuando vemos en la conexión del versículo 9, que vemos por lo cual nos damos cuenta que Pablo está conectando lo que él viene hablando en los versículos que preceden, o sea, lo que están antes del verso 9, por lo cual Pablo se va a referir a lo que ya él viene hablando en los versículos desde el 1 hasta el 8. Y cuando Pablo en esta porción dice que por lo cual Dios también le exaltó, se está refiriendo a que otra cosa ocurrió con el Señor, como ya lo hemos visto las semanas que han pasado. Y vimos la humillación profunda de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Decíamos también que esta porción para muchos estudiosos es considerada como un himno cristológico, y es un himno que algunos estudiosos también dicen que la porción de Filipenses capítulo 2 del 1 al 11, el evangelio sin ella estaría incompleto, y uno se da cuenta las razones, como lo hemos venido enfatizando en las demás exposiciones. Uno se da cuenta el por qué lo consideramos, como decíamos anteriormente, que esta es una porción muy extraordinaria por el contenido que conlleva esta porción y cómo bendice la vida de cada uno de nosotros, cómo nos impacta en nosotros ver a Jesús como un ejemplo a seguir, un ejemplo de sencillez, un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, de entrega, de abnegación. Y cuando uno ve este pasaje bíblico, uno como hijo de Dios se ve verdaderamente impactado por lo que el Señor nos enseña aquí en este pasaje bíblico. Yo me imagino cuántas iglesias locales alrededor del mundo y cuántos creyentes alrededor del mundo en la historia del cristianismo han sido impactados profundamente por lo que nos enseña Filipenses. Algunos también consideran que aquí se encuentra la centralidad de esta carta, el mensaje central. Pero no
solamente eso, algunos se van más allá. Algunos dicen que aparte de que esta porción es considerada como la centralidad de la enseñanza de esta carta, la consideran como la centralidad de todo el Nuevo Testamento. Nos estamos frente a un pasaje muy poderoso. Escucha esto. Ningún hecho histórico se puede comparar con el desprecio y la difamación que los hombres caídos le han causado o le causaron a nuestro Salvador. Nos estamos refiriendo, como también decíamos anteriormente, a la más baja humillación. Jesucristo se enfrentó en esta tierra por ti y por mí a la más baja humillación que jamás hombre humano se haya podido enfrentar. Yo no sé si usted recuerda que cuando introducíamos la predicación pasada, yo decía que regularmente cuando algunos de nosotros es humillado, o cualquier ser humano pasa por una experiencia amarga de humillación, regularmente nosotros respondemos a la defensiva. Nos sentimos enojados, nos sentimos ofendidos y empezamos a defendernos. Pero decíamos también que Jesucristo pasó por la más baja humillación, y dice Pedro, citando Pedro a Isaías, al profeta Isaías, refiriéndose al Mesías, Cristo nuestro Salvador, que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y en ningún momento Jesús se defendió. En ningún momento Jesús dijo: Padre, envíame ángeles para que me defiendan, para que peleen por mí. No, Jesús enmudeció, fue sencillo, fue humilde. Y déjeme decirle que realmente lo que Pablo le está pidiendo a los filipenses es justamente que los filipenses sigan el mismo ejemplo de Cristo. Nosotros vamos a ser profundamente impactados positivamente si seguimos el ejemplo que Cristo nos dejó aquí, amados hermanos. Tendríamos iglesia llena de creyentes maduros, llenos de amor y de misericordia, de entrega, si siguiéramos los ejemplos que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos dicho que el hombre pecador le ha causado a nuestro Dios los sinsabores más grandes habidos y por haber. El hombre rebelde hacia Dios infringió al Hijo de Dios durante su encarnación en esta tierra, esa encarnación que se encuentra descrita en los versículos del 6 al 8. Sin embargo, amados hermanos, en los siguientes 3 versículos, es decir, lo que hemos leído hoy para nuestra exposición, 9, 10 y 11, en estos versículos que comprenden esta segunda mitad de este himno, como le dije, este himno cristológico de celebración, el apóstol narra con una brevedad la inigualable y magnífica exaltación de nuestro Dios. Es decir, esta exaltación no se puede igualar a nada. No hay hombre humano en esta tierra que haya sido exaltado como lo fue el Señor por su profunda humillación que Él estuvo. Y que luego el Señor también, según este pasaje bíblico, le confirió de parte del Padre al Hijo. Ningún pasaje, dice, escuchen, ningún pasaje de las Escrituras describe más detalladamente la dimensión de la aprobación, del alcance, de la exaltación que experimentó nuestro Señor Jesucristo, como lo hace Filipenses 2 del 5 al 11. El mensaje del Evangelio, como me refería al principio, estaría incompleto sin estas dos majestuosas escrituras, o sin estas dos majestuosas realidades. ¿Cuáles realidades? La humillación y la exaltación de Cristo. Imagínense, piense por un momento que la Biblia no estuviera registrado hoy para nosotros poder leerlo, escucharlo predicar, que la Biblia hoy no estuviera registrada
Señor y esa exaltación, el evangelio estaría, dicen los estudiosos, incompleto. Ahora, ¿por qué? Se preguntaría usted. Imagínese que esa humillación fue la que llevó a Cristo a ser exaltado, y lo expresan estos versículos, porque como ya le dije, los primeros versículos se encargan. Escuchen lo que dice el versículo 5: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Es ahí donde Pablo pasa al versículo 9 y dice: por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se tendrá que doblar toda rodilla, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. No de boca meramente, lo tendrá que confesar porque lo va a ver palpablemente. Pero para muchos será muy tarde esa confesión. Ahora bien, todos los que estamos aquí hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestras vidas. Nosotros hemos confesado a Cristo a tiempo. No tendremos que confesarlo como lo tendrán que confesar algunos en el día del juicio, en aquel gran día final. Poderoso es el Señor. La verdad central de este pasaje, o este gran himno que Pablo expresa aquí, como de la epístola y todo el Nuevo Testamento, es la exaltación del señorío soberano de Cristo. Pablo comienza esta carta de Filipenses en el capítulo 1 declarándose a sí mismo conjuntamente con Timoteo como siervos de Jesucristo, y esto da a entender claramente que lo que ya Pablo nos va a enseñar en el capítulo 2, él lo va a enseñar porque ya él ha sido impactado con las enseñanzas de Jesús. Ya él tiene un conocimiento de lo que significa ser un siervo del Señor, un esclavo de Cristo. Y él se presenta en la parte de su prólogo, en la parte introductoria. Escucha como dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con todos los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es así como el apóstol se presenta. ¿Y cómo termina Pablo este pasaje del capítulo 2, específicamente el verso 11? Afirmando que un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y hoy nos centraremos en esa gloriosa exaltación y en los gloriosos resultados. Ahora sí le comparto el tema. El glorioso resultado de la humillación de Cristo. Lo primero que nosotros veremos es que nosotros tenemos que transitar por el camino de la humillación. Esto es algo que a nadie le gusta. Si yo le preguntase a usted, ¿usted quiere ser humillado? ¿Usted quiere ser ultrajado? ¿Usted quiere que lo pelen como un guineo maduro y lo hagan sufrir? Todos unánimemente vamos a responder que no quisiéramos pasar por la humillación. Nadie. Pero ese es el camino inevitable que todos nosotros estamos llamados a caminar. El Señor tuvo que caminar ese camino. Pero presten atención al tema. El glorioso resultado de la humillación. Esto tiene que llenarte de aliento. Dice un dicho muy popular que hambre que espera llenura o altura no es hambre. Y esto tiene un significado muy real, porque si tú estás desesperado porque tienes hambre y tú no tienes nada que comer, ni hay esperanza de tú encontrar comida, tú te desesperas más. Pero si tú tienes una hambre profunda, pero tú sabes que en pocos minutos tú vas a comer, eso como que te da un poco de esperanza. Bueno, lo mismo ocurre con la vida cristiana. Nosotros estamos conscientes que sufrimos, padecemos persecución, somos humillados,
humillados, somos ultrajados, pero sabemos que el mismo Cristo fue el que dijo que el que se humilla será exaltado, más el que se exalta será humillado. En todos los casos, la exaltación está precedida por la humillación. Es decir, antes de tú ser exaltado, primero tiene que ser humillado. Regularmente nos gusta la exaltación sin la humillación, pero esto no funciona de esta manera. Es necesario, dice Pedro, que sigamos la pisada de Jesús. Sus sufrimientos, sus padecimientos. Todos nosotros tenemos que considerarnos bendecidos, bienaventurados por sufrir por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Nuestro bendito Salvador tuvo que atravesar la profunda humillación para luego el Señor ser exaltado. Note que el versículo 9 dice, por lo cual Dios le exaltó. Pero ¿qué dicen los primeros versículos? Repito, que dice que Cristo fue humillado primero. Entonces, en vista, dice Pablo, de esa humillación, Dios entonces lo exalta. En otra palabra, Jesús se sometió a la obediencia total de Dios el Padre, y esa obediencia de Dios, de Cristo al Padre, lo llevó al sufrimiento, lo llevó hasta la cruz, y Cristo fue obediente. Entonces, por lo cual, dice Pablo, en vista de esto, yo lo voy a exaltar hasta lo sumo. Poderoso es nuestro Dios. Así que cuando tú te encuentres por causa de tu fe pasando por alguna crujía difícil, dale gracias a Dios por ser tomado como digno de padecer por tu Señor. No te sientas penado, no te sientas que Dios te abandonó, y no le preguntes a Dios, ¿qué está pasando conmigo? Esto no le hagas ese tipo de pregunta al Señor. Dile, Dios, dame la fuerza y la gracia para en medio del sufrimiento y de la prueba yo glorificarte. ¿Entendió, hermano? Pídele a Dios eso. Dios nos pide que sigamos justamente el ejemplo de nuestro Señor. Se hace necesario que para que seamos exaltados pasemos humillación. No hay estrecho, no hay desvío alguno para eso, hermano. No hay gloria sin cruz. Hay una expresión que el Señor le dijo al Padre: Señor, aquella gloria que me diste antes, dámela. ¿Tú sabes lo que significa esto? Esa gloria que el Padre le dio al Señor después de su encarnación y su muerte y resurrección. El Señor estaba en esa gloria con el Padre, y Dios se la dio nuevamente. Y se hace necesario que cada uno de nosotros pasemos por el mismo camino que pasó nuestro bendito Señor. En palabra del mismo Cristo fue que Él dijo lo que ya yo le mencioné: es que el que se exalta va a ser humillado. Así que cuando a ti te venga un sentimiento de exaltación, ego, o tener un concepto de ti mucho mayor que el que debe tener, dile no a ese pensamiento, dile no a ese sentimiento, porque el que se exalta, ya sea defendiéndose en palabra, en gesto o cualquier acción negativa, será humillado. Pero el que se humilla, el que dice, está bien, tú tienes la razón, te perdono, no hay problema, no le presto atención a aquello, al otro, será exaltado. Amén. Eso fue lo que le pasó al Señor. El Señor pasó por situaciones donde cualquiera de nosotros mandaba al infierno a cualquier persona. Jesús pasó por situaciones donde si cualquiera de nosotros hubiese tenido un bate en la mano, le da 4 o 5 batazos a cualquier persona. Pero Jesús no hizo eso, hermano. Jesús no se defendió a sí mismo. Jesús no hizo nada para él vengarse de sus verdugos. No. Así que esto nos va a llevar a nosotros a considerar nuestra segunda enseñanza: nombre sobre todo nombre. Versículo 9 y versículo 10. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y debajo
en la tierra. Nombre sobre todo nombre. ¿Qué le llega a su mente cuando usted escucha hablar de nombre? Sabe que los nombres tienen un significado muy especial. El nombre de alguien que venga de una descendencia, de una familia muy poderosa, un apellido muy renombrado, muy reconocido, eso tiene mucho que ver. Pero más allá del nombre, fue lo que Cristo conquistó por ti, por mí. Fue la obediencia que Jesús llevó a cabo desde la A hasta la Z, desde el principio hasta el final, que lo posicionó y lo llevó a ese lugar. Y ese es un nombre sobre todo nombre. Aquí se encuentra el contraste inseparable de la humillación y la exaltación. Nombre que es sobre todo nombre. Te doy un nombre, pero es porque antes ha atravesado todas las circunstancias que me llevaron a otorgarte ese nombre. Y ahí está el contraste, la expresión por la cual es una conexión de los primeros versículos, específicamente los versos del 5 al 8 que presentan la humillación del Señor. Pero el versículo 9, que ya lo leímos, este nombre dado a Cristo tiene un sentido mucho más de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Ahí entra, ahí empieza a tomar este nombre, el poderío que tiene. Es un nombre por el cual todos pueden ser salvos. Nadie puede ser salvo fuera del nombre de Jesús. Mahoma es un nombre muy famoso, pero nadie puede ser salvo a través de Mahoma. Voy a mencionar un nombre aquí que es muy extraño: la Virgen María, que es muy venerada, especialmente en nuestra nación. Nadie puede ser salvo a través de ella. Buda, un nombre muy famoso para los budistas, pero nadie puede ser salvo a través de ese nombre. Nadie puede ser impactado de forma positiva, trayendo cambios significativos en su vida, arrepentimiento, a menos que no sea a través de aquel nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre está por encima de los libertadores de nuestra patria, de Juan Pablo Duarte, de Sánchez y Mella. Está por encima de esos nombres que han dejado nuestra historia atrás. No existe poderoso en este mundo que puede estar por encima de ese nombre. Nabucodonosor en su tiempo no se puede comparar a este nombre. Cuando Pablo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, es para que todo aquel que deposite su confianza y su fe en él tenga vida eterna. Perdón de pecado, remisión de su pecado. Entonces no hay otro nombre debajo del cielo que se pueda comparar con el nombre de nuestro Salvador. No existe, hermano. Y quiera o no, toda criatura un día tendrá que confesar la grandeza de este nombre. ¿Cuánta gente hoy niega el nombre de Jesús y lo blasfema y no creen en él y no han depositado su confianza en él ni la depositarán nunca? Grandes, poderosos reyes, imperios han negado a Cristo como el Salvador, como Dios, como Señor y Supremo Rey del universo. Pero llegará un momento, atención a esto, hermano, llegará un momento que quiera o no, toda criatura tendrá que confesar. Es lo que Pablo está afirmando aquí sobre Cristo. Toda criatura tendrá, toda lengua tendrá que confesar este nombre y toda rodilla tendrá que doblarse ante ese nombre, ante nuestro Señor. Eso es una realidad, hermano. Usted se puede sorprender hoy porque mucha gente esté a espalda de Dios y persigan a los cristianos y sometan a los cristianos en muchos países del mundo y los metan presos y no odien el evangelio y blasfemen la fe cristiana. ¿Sabe qué? Todas esas criaturas, y Pablo se refiere a los que estamos vivos, a los que han muerto y a los que vendrán.
Nadie se podrá escapar de ese Señor, Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie podrá escapar, hermano. Toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pasemos a considerar nuestra tercera enseñanza. Finalmente, Jesús será reconocido por todos para la gloria de Dios el Padre. Versículo 11. Y toda lengua confesará o confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos aquellos que a través de toda la historia, como ya le mencioné, han rechazado, han odiado a Cristo con toda su fuerza, con todo su ser, porque hay hombres que han odiado a Jesús con todas sus entrañas. Lo han odiado de tal manera que hombres de carne y de hueso lo crucificaron. Fue por odio, fue por rechazo, fue porque Cristo fue considerado como un blasfemo. Jesucristo fue considerado como un desorden público, un malhechor, y murió en un lugar donde en ese entonces morir en una cruz era lo más perverso que podía morir, clavado en una cruz. Usted es un criminal, usted es un blasfemo, usted merece morir allí. Así fue considerado tu Salvador, hermano. El que te perdonó, el que te lavó con su sangre, sí, fue considerado así por ti y por mí. Alabamos al Señor Jesús. Y ya no será, toda lengua tendrá que confesarlo, pero aquí ya no será, escuche bien, para blasfemar y rechazar al nombre de Cristo. Ahí es lo grande. A lo que Pablo se refiere, que toda lengua tendrá que confesar. Allí todo el mundo tendrá que reconocer ese nombre, pero ya no para decir: Jesús, tú eres hijo de fornicación, o tú eres un blasfemo que te dice ser Dios, vamos a apedrearte. Ya no será para eso, ya será para reconocerlo, ya no será para blasfemarlo, ya no será para injuriarlo, ya no será perseguido para ser crucificado. No, ni mucho menos para, esta es más fuerte, esta es más dura, ni mucho menos para tener oportunidad de salvación. Escuche, mucho menos si Jesús, cuando tenga que ser glorificado ante todas las personas del mundo, ante toda la creación, si no será considerado y reconocido para ser blasfemado, crucificado y perseguido, pues mucho menos será reconocido para salvación, porque ya no habrá tiempo, no habrá oportunidad, sino para ser juzgados y condenados por toda una eternidad. Será glorioso aquel día para los redimidos del Señor, que somos tú y yo, hermano. Pero pensemos profundamente en esta gran verdad bíblica, y esto nos va a llevar a cada uno de nosotros a una devoción a Dios y a una entrega, a amar su iglesia, a amar la obra de Dios, a desear la santidad de Dios en nuestras vidas y la obediencia en lo más profundo de nuestros corazones. Poderoso es el Señor. Pero qué penoso será para todo aquel que hoy no reconoce ese nombre precioso y bendito. Oh, qué triste será. Escuchen lo que dice el último libro de la Biblia, en el capítulo 11, versículo 15. Escuchen. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Ese es tu Salvador. Ese que hace 2000 años lo agarraron y lo llevaron como un cordero y se burlaron de Él. Y yo me imagino que si hubiesen existido para ese tiempo las redes sociales, yo me imagino cómo Jesucristo se hubiese hecho viral en el instante. Yo me imagino las fotos y
los videos de Cristo si hubiese existido las diferentes redes sociales con las que nosotros contamos hoy. Viral muere allá en Jerusalén, muere un tal blasfemo. Pero qué glorioso, hermano, es saber que lo que menos ignoraba Satanás y sus secuaces y los hombres que fueron usados por Satanás, lo menos que ellos ignoraban era esta realidad que estamos predicando tú y yo hoy. La que Pablo le dijo a los filipenses: bendito sea el Señor Jesús. Este versículo tiene unas palabras muy penetrantes y gloriosas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Este es el glorioso resultado final que acompañará a todo hijo de Dios junto con su Salvador para ser reconocido y venerado juntamente con su Señor. Concluimos con la aplicación siguiente. ¿De dónde habrá sacado el hombre o la gente, persona, como usted quiera entenderlo, este gran refrán muy popular que dice: el que ríe de último ríe mejor? No está en la Biblia. Yo no lo he leído en ningún periódico, pero es un refrán que yo lo he escuchado mucho. ¿Y sabe qué? Es una realidad. Lo que sabemos es que este refrán se parece a nuestra realidad que estamos predicando hoy. Hoy tú lloras, sufres y te dan, si es posible, 2 o 3 galletas por el evangelio. Aquí no te la dan en República Dominicana. Pero si tú vas como misionero a otros países del mundo, es probable que no regrese a República Dominicana. Probablemente te vas muy contento a hacer las misiones y no regreses más. Y nos vemos allá en el reino de los cielos. Porque probablemente te sacrifiquen por ahí. Queridos hermanos, centremos nuestros corazones, atención, iglesia, con toda confianza en la enseñanza de nuestro Señor en todo el Nuevo Testamento y todo lo que los profetas enseñaron en el Antiguo Testamento. Centremos nuestros corazones. Que nos cautive la Biblia, que nos cautive las Escrituras. Iglesia, hacia adelante, hermano. No es nada agradable el camino de la humillación, pero finalmente nos daremos cuenta cuán importante y cuán valioso fue atravesar por humillaciones y sufrimiento. Sí, nos daremos cuenta y cantaremos alabanzas a Dios y daremos gracias. Y como dice una alabanza muy hermosa y bíblica, la muerte solo será memoria y un recuerdo de la redención. Iglesia, hoy te puedes sentir agobiada, sufrida, maltratada y perseguida como lo fue tu Señor y tu Salvador, pero nunca olvide que reinaremos con Él por toda una eternidad. Padre de gracia, te damos en esta mañana, Señor, que nos ha concedido en tu gracia, en tu amor, poder exponernos a tu palabra.